Hola, buenos días. Os presento hoy al conferenciante de este martes cultural, que también coincide con una de las monografías que hemos organizado en la asignatura Arquitectura, Medio Ambiente y Tecnología de la línea PPP del MB Arts. Y bueno, no sé, me toca presentar a Carlos Quintans, que me da un poco de miedo porque temo ser reduccionista, porque es una persona tan completa que no sé cómo explicar un bagaje y una actividad tan amplia como la que él desarrolla. En las últimas entrevistas que te han hecho he visto que él mismo se define como es un profesor que investiga y precisamente utiliza la investigación como documento de conocimiento para poder dar las clases. Entonces, yo creo que es algo más que todo eso. Yo pienso que es una investigación muy sui generis. Sui generis, ¿por qué? Porque no es una investigación académica. Los ámbitos de investigación que él abarca son tan amplios que crean en él un perfil bastante poliédrico y multidisciplinar que le permiten hablar tanto de arte como de técnica, tanto de música como de literatura, tanto de arquitectura como de ingeniería. Y también pienso que es una investigación que para nada es académica, ¿no? Porque no es algo bueno, de lo que nos exigen a nosotros los académicos, ¿no? de publicar los sexenios, una investigación muy cerrada en sí misma, sino que es una investigación abierta y muy generosa y que la comparte con todo el mundo, algo que es de agradecer porque, por ejemplo, a todos nosotros nos ayuda mucho recurrir a los resultados de su investigación para también completar la docencia que nosotros hacemos. También en una entrevista él alude a una figura que hay en Santiago de Compostela, que es el Atlas, ¿no? Que es el Atlas que lleva el mundo a cuestas. Es un símil que él utiliza bastante para todas aquellas cosas que le interesan, cómo las lleva a cuestas y cómo la han construido como docente y como investigador. Entonces, por eso a veces tú mismo te tachas de que una cosa tan amplia y una investigación tan amplia te hace a veces dudar de que sea como precisa y concisa, pero los que te seguimos pensamos que es todo lo contrario. Entonces, lo que hoy nos va a explicar es una parte de esa investigación que convirtió en tesis doctoral y que le costó bastante, de todo este amplio abanico de temas que investigó, centrar cuál sería su tesis, porque igual que ha sido la arquitectura del secado, podría haber sido la arquitectura de la defensa, la arquitectura de la extracción, ¿no? La arquitectura de la producción, tiene tantas y son trabajos pendientes por hacer que creo que los culminarás algún día, ¿no? Espero vivir. Entonces, bueno, te doy la palabra y gracias sobre todo por venir desde tan lejos. Gracias. Bueno, se me oye así, ¿no? Bueno, lejos sí, pero es el único vuelo que tenemos fácil desde Coruña, con lo cual todavía es cómodo. Londres yo creo que nos lo van a retirar dentro de nada y Madrid hay un monopolio que nos impide acceder a Madrid con economía. Bueno, frente a lo que dices, yo tengo la sensación del que sabe, o del que de alguna forma intenta abarcar tantas cosas que no sabe lo suficiente de nada, ¿no? Es decir, y con los años y los olvidos, pues todavía estos más acusados, si cabe, con el paso del tiempo. Antes de empezar a hablar de esto, estaba escribiendo ayer un texto sobre Manolo Gallego, que acabamos de hacer un arcais y al mismo tiempo le dieron un premio en su pueblo y había que escribir sobre Manolo, ¿no? Y empecé a recuperar textos de antiguo que
que me había olvidado de que los había consultado para hacer el Archives. O sea, que para que veáis un poco cómo va mi capacidad de olvido. Está bien porque es una sorpresa continua, ¿no? Es decir, como te olvidas de las cosas, cuando las descubres de nuevo, dices, Dios mío, lo que he escrito hace tiempo, ¿no? Y entonces estaba leyendo una frase de Manolo en el que hablaba de la generosidad, ¿no? Y decía que era algo contra natura, ¿no? Es decir, que de alguna forma va en contra de nuestra condición humana y que por tanto había que estar un poquito loco para de alguna forma ser generoso en todas aquellas acciones que podamos serlo. Él lo que hizo es demostrarme que siendo generoso realmente uno se siente mucho mejor. Siempre decía que es bueno ser arquitecto, pero es mucho mejor ser buena persona, ¿no? Y que los que intentábamos analizar, lo bueno era que coincidiesen las dos cosas y si no íbamos a intentar olvidar que eran buenas personas, o sea, que eran malas personas, ¿no? Para centrarnos en la otra parte. No íbamos a dejar de apreciar a ciertos arquitectos porque hubiesen realizado acciones que podían haber realizado. En mi caso, yo tan solo lo que puedo decir es que esa generosidad, entre comillas, sirve para que yo me ordene. Es decir, vosotros podéis acceder a muchas cosas que yo hago y al mismo tiempo yo consigo ordenarlas. Se me ha caído un disco duro hace año y medio con el trabajo de 9 años y estoy esperando, me han dicho que dentro de 2 años se podrán recomponer los no sé qué que permitan acceder a mi trabajo de 9 años, no, quizá estoy exagerando, de 5 años, ¿no? Que está en ese disco duro que lo tengo allí. Si lo hubiese compartido todo a través de la red, no estaría en este momento más que con las deudas de pagar a los servidores. Bueno, voy a contaros la ventaja de mi falta de memoria es que, bueno, primero que había perdido toda la presentación, entonces tuve que empezar a hacerla la semana pasada y encontré que muchas de las imágenes que necesitaba ni las tenía yo ni existen en este momento. Es decir, no son posibles encontrarlas a través de Internet. Le comentaba a Elena hace un rato el disgusto que he tenido cuando se han jubilado los fundadores de Google, porque simplemente a través de cambios de algoritmos, que yo no sé si sois conscientes, yo no sé nada de programación, lo que sé es de generación de búsqueda de la documentación que necesito. Los últimos cambios en los algoritmos de Google imposibilitan que yo acceda a información que tengo. Es decir, que ya he conseguido a través de la red. Es decir, estamos en un momento mucho más frágil que hace años. Al mismo tiempo, mucha de esa información ha desaparecido porque la gente no está dispuesta a pagar los alojamientos para compartir información, ¿no? Por tanto, bueno, pues estamos en esa... Bueno, pues me llevé la sorpresa de que tenía esto escrito y que explica muy bien esta empanada que tengo. Es decir, hay dos charlas sobre las que hablo bastante a menudo, que tienen una condición galaica muy importante. Lógicamente se habla sobre el pulpo, porque todo está en torno a la madera y encima nos comemos esa maravilla que ya no nos queda, tenemos que traerla de otro lado. Y luego de la empanada, ¿no? Hay una poesía preciosa de Antón Reisa que os recomiendo que lo miréis al margen de sus canciones. Hay un Antón Reisa que explica el encuentro que tan bruscamente sucede en Galicia o en Japón o en otros lugares, pero él lo cuenta a través de Galicia, ese primer mundo que choca violentamente contra la tradición más maravillosa que teníamos nosotros o que puede haber en otro lugar. Y él habla de la empanada. La empanada simplemente como algo que él articula en esa cebolla que es lo que permite que se vayan combinando todo el resto de las cosas sobre esa empanada. Yo la cuento, además de con la ayuda de Antón Reisa, a través de un procedimiento estructural que contradice, por supuesto, la pizza, ¿no? Es decir, la empanada tiene estructura,
que es ornamento al mismo tiempo, es decir, que permite bordear los bordes, que permite dibujar unas geometrías, que permite cortarlas, que le das la vuelta y no se te cae. Eso es fundamental. Usa la tipografía, es decir, dentro te dice si es de bacalao con pasas, si es de carne, de zamburiña o de lo que sea, ¿no? De zamburiña es una Z, es preciosa, ¿no? Y al mismo tiempo se toma fría. Es decir, desaparece globo y desaparecen todas las cosas que os podéis imaginar. Yo no sé qué hacéis que no estáis comiendo empanada, ¿no? Bueno, voy a contaros cosas, ¿no? Y os las voy a leer para que de alguna forma así me ordeno y cuando me aburra iré contándoos anécdotas o cuando queráis que os cuente anécdotas me interrumpís porque os las podré contar, ¿no? Esta línea de investigación que se convirtió en una tesis se llama arquitectura del secado, de control de la humedad, de eso sabemos, ¿no? Es decir, sabemos de la humedad y por tanto sabemos que el agua cubre 3/4 partes de la superficie de la Tierra, en Galicia un poquito más, que hay pues una barbaridad, 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua, y que nosotros nos vamos secando con el paso del tiempo. Pasamos en nuestra juventud, en nuestra infancia, de un 75% de contenido de agua a un 65% cuando somos mayores, ¿no? Es decir, de hecho, pues algunos se ponen cremas hidratantes, ¿no? Cuando pasa el tiempo, ¿no? Y hay animales en que llega el 99% del agua. Todas las civilizaciones nacen primero en las cuencas de los ríos, ¿no? Es decir, en los lugares en los cuales aparece el agua, ¿no? Para tener la agricultura y el agua es el elemento purificador en casi todas las religiones, de una forma o de otra, ¿no? Ya sabemos que son para Empedocles uno de los 4 elementos clásicos, para otros uno de los 5. Bueno, pues el agua es muy importante. Pero es muy importante el agua, pero al mismo tiempo es muy importante el control de ese agua. Aquí lo habéis visto, he visto que no ha habido control del agua en la escuela la semana pasada y que se os ha ido de las manos, ¿no? Y nosotros normalmente la vamos controlando, el agua y la humedad, ¿no? El controlar la humedad significa que nosotros podemos conservar cosas, ¿no? Me interesa ese control de la humedad. Claro, yo tuve un problema que es que hice 4 tesis, que ahora os las voy a contar, ¿no? Y esta es la 4ª que entrego con una edad madura, avanzada, ¿no? Y entonces lo argumentaba así, tenía que explicar por qué había llegado a esa situación. Vosotros podréis entregarla cuando os apetezca, porque habréis tenido la oportunidad de saber lo que le pasa al que tarda tanto, ¿no? Decía que una tesis normalmente es un trabajo que inicia una vida dedicada a la investigación, me imagino que para vosotros así será, ¿no? Articula unos procedimientos propios que pueden servir para encauzar con mayor facilidad trabajos futuros. Pero yo entiendo, para mí la tesis es algo personal, algo que es propio de cada uno de nosotros, no es algo que simplemente genera unos patrones de trabajo. Tampoco la entendía como un trámite. Es decir, me daba vergüenza presentar cualquier tipo de cosa, ¿no? Pensaba que la gente la leería. Estoy equivocado, nadie lee las tesis, ¿no? Y eso que me dedico a colgar tesis continuamente con la esperanza de que la gente las lea, porque he descubierto, sobre todo en viajes largos, para llegar hasta allí desde algunos lugares yo tenía que viajar en tren toda la noche y me leía tesis de noche y descubrí que eran interesantes, ¿no? Eliminando unas partes de las tesis que luego, con el paso del tiempo, sabéis cómo eliminarlas, ¿no? Mi problema es que yo dediqué mi vida a investigar, entonces ¿cómo podía? No tenía sentido cualquier tesis, tenía que simplemente esbozar, desarrollar una línea de las que había iniciado. Tenía que explicar en ese día que leí la tesis qué había ocurrido, ¿no? Mi primera tesis, pues no pude realizarla porque había una desaparición misteriosa de mucha documentación. Ciertas personas que investigaban iban robando paulatinamente aquello que yo necesitaba.
Eso impidió una primera tesis que yo entendía maravillosa sobre Antonio Palacios, uno de los arquitectos ensombrecidos por Gaudí, lógicamente, que permitía un análisis territorial de toda la comunidad gallega. Él planteó, a través de ciertos proyectos, un desarrollo global de Galicia, brutal. Al mismo tiempo que planteó otro, que era el de Madrid. El Madrid que conocéis en buena parte se debe a Antonio Palacios, y el que no ha podido realizar os lo podéis imaginar. Al mismo tiempo, Palacios pues conseguía unir muchas cosas que para mí eran muy importantes, y conseguía también cambiar de registro muy fácilmente, algo que allí lo hemos vivido, ¿no? También a través de otros Palacios. No sé si conocéis a Vaquero Palacios. Si lo conocéis, mirarlo como es el Vaquero Palacios cuando trabaja en los embalses con las centrales eléctricas, y el Vaquero Palacios que hace el mercado de Santiago, en la plaza de Abastos, ¿no? Es decir, esa facilidad de cambio de registro, si estabas en un contexto en el que tenías que situarte o no, a mí me resultaba muy próximo. Esa tesis no pude realizarla, se quedó en el olvido. Hubo dos más. Una primera que se quedó interrumpida por culpa del MoMA, que analizaba el mundo a través de la construcción en seco, de la construcción prefabricada, que tuve la mala fortuna de que cuando estaba a punto de finalizarla, el MoMA, con muchos más recursos, organizó una exposición que todavía recordaréis muchos, que estaba mucho más limitada, pero que me imposibilitaba entregar la tesis. La tercera tesis era sobre la sección del cerramiento y cómo se expresaba en el exterior. No únicamente la expresión del exterior, sino cómo influía las capas anteriores en la expresión del exterior. Tenía que ordenar el mundo, explicarlo, toda la historia de la arquitectura, desde las cuevas, ¿no? Aunque ahí la sección influía poco. En todo el resto de la arquitectura influía la sección. No pude desarrollarla por una imposibilidad material. Y un buen día pensé que lo bueno era desarrollar por fin una cuarta tesis. ¿Por qué? Es decir, ¿cómo aparece? Bueno, pues aparece porque yo hasta ese momento pues ya había iniciado en el 94 una aventura que se llamó Tectónica. Antes había trabajado en otras publicaciones, pero en las que yo no influía en cómo era la línea de trabajo. En Tectónica sí, en el 94 se define unas líneas de trabajo que simplemente no se desarrollan porque no tenemos suficiente dinero para papel, ni suficientes personas, ¿no? Tectónica llegamos a ser 20 personas en un determinado momento, ¿no? A pesar de que visibles fuésemos muy poquitos, ¿no? Pero había mucha gente trabajando que lo que fundamentalmente realizaba era acopio de información para luego revertirla en formato de publicación. También realizó una etapa de Obradoiro. Concursamos para 2 números y planteamos 8. Solo conseguimos que salgan 2, en medio de todo tipo de vicisitudes extrañas y anómalas que pueden sonar chascarrillo, pero las hablaremos después, no mientras que nos estén grabando. Y en el año 96, creo recordar, o 95, me encargan una tarea muy bonita que es dar visibilidad al conocimiento técnico que sobre la madera había en Galicia. Somos de los principales productores, por supuesto, de la península y de un territorio muy amplio. Tenemos bosques gigantescos y lo que queríamos era demostrar que no solo teníamos madera, sino que también teníamos conocimiento. Me encargan la comunicación de toda esa información, pensando que soy la persona adecuada. Y me ponen en contacto con un departamento de la Universidad de Vigo que empieza a desarrollar las herramientas para poder hacer una web.
2006 o 2005, no lo sé, no me acuerdo. Pero descubro el mundo. Descubro en ese momento que la web nos permite ordenar de una forma muy fácil todo el conocimiento que yo podía aportar. Muy laborioso inicialmente, es decir, la falta de memoria me permite olvidar los quebraderos de cabeza de lo que fue aquello, pero teníamos una página que se llamaba Arquitectura y Madera que no existe en este momento. Fue mi primera experiencia de webs que desaparecen. Llevo varias. No sé deciros si 4 o 5, y cada una de las que llevo no es un trabajo de 6 meses ni de un año, son trabajos muy elaborados. Algunas quedan rastros o quedan herramientas, es decir, una que ha desaparecido es A Ciudad Intuida, La Ciudad Intuida, que es un trabajo desarrollado en Santiago en el 2011 para el 2021, en el cual, con un equipo de arquitectos y con un planteamiento que desarrollamos de elaboración, de crítica y de desarrollo de propuestas de espacio público, planteábamos cómo había que actuar en el espacio público para el siguiente año en el que hubiese dinero en Santiago, que es el año 2021, que es el siguiente Xacobeo, ¿no? Entonces, del 2011 al 2021 estaríamos en Secano, y ahí desarrollamos una web muy potente y desarrollamos también un periódico que se acababa convirtiendo en los periódicos que hoy conocéis de las bienales, de todas las bienales, ¿no? Es decir, en ese momento nos hemos dado cuenta de que además de las... O sea, en el 2011 ya conocíamos las webs, ya éramos capaces de desarrollarlas, en el 2011, perdón, ya teníamos un medio de expresión en papel que nos resultaba muy económico y desarrollábamos esa línea de trabajo. Simultáneamente, simultáneamente no, con anterioridad, a finales del siglo pasado, o sea, hace ya años, ¿no? Desde el departamento estábamos trabajando en líneas de investigación que completasen Tectónica. Es decir, Tectónica era ajeno al departamento, pero sí hacíamos grupos de trabajo en los cuales desarrollábamos temas que nos interesaban. Entonces, intentamos explicar el por qué teníamos una asignatura que se llamaba Industria, o Industrialización y Prefabricación, que la paradoja es que la daba alguien que había estudiado urbanismo, que era yo, y que me encargan la docencia precisamente porque no había cursado una industrialización pesada, y que estaba interesado en una industrialización que se desarrolla, que se investiga a través de Tectónica, y que además en Galicia se intenta demostrar que tiene una conexión con esta realidad, y por eso nace una publicación que se llama SECA. SECA es la investigación sobre la arquitectura no de vivienda, que es todo lo que ocurre en todas las actividades productivas, que normalmente son arquitecturas que se desarrollan sin la colaboración del agua como elemento que permita la unión de los elementos. Es decir, pues tenía un montón de cosas, ¿no?, que permitían aventurar a alguien que tuviese dos dedos de frente una línea de investigación. En el 2009, tras 2 años y pico de investigación de cómo tiene que ser una web y no sé cuántos años de acumulación de información, porque tengo un cierto síndrome de Diógenes digital y en papel, o sea, los que vengáis a ver mi estudio os daréis cuenta sobre todo de la segunda parte, de la de papel. Pero ese síndrome de Diógenes, pues intento corregirlo a través del orden. Viendo las herramientas de arquitectura y madera, descubro, tras varios años de investigación, que podemos hacer podemos completar esa tectónica que nunca habíamos podido realizar en su inicio, que podemos realizarlo ahora, en el año 2009. Y sale Tectónica Blog. Duró desde el 2009 hasta el día que ganó Donald Trump las elecciones. No es broma. Ese día murió Tectónica Blog. Estaba en Dos Hermanas y murió, también es curioso, y murió Tectónica Blog. Me parecía que era un día en que tenía que decidir yo cuándo iba a suceder
y me parecía que era un día suficientemente dramático como para marcarlo y que no se me olvidase en la vida, ¿no? Hasta ese momento, pues Tectónica Blog, los que lo hayáis visto, no sé si alguno de vosotros lo habrá visto, hoy no se parece en nada. Era una base de datos gigantesca, descomunal. No sé la cantidad de dinero que pagábamos cada año por el alojamiento y sobre todo por el tráfico que ocurría a través de eso, ¿no? Desde ese día que ganó Donald Trump empezamos negociaciones que acabaron pues hace unos meses o hace casi un año, y permitió que a partir de ahora parte de esa información esté en atlas.archi. Los que entréis dentro de Atlas veréis unas categorías. Cada una de esas categorías podría haber sido el objeto de mi tesis, excepto dos de ellas. Una que es la biblioteca, que es simplemente el lugar en el que yo quiero compartir los libros que tengo cuando tengo tiempo de compartirlos, ¿no? Y he perdido muchísimos, he perdido como unas 2.000 publicaciones, muchas de ellas que daban acceso no solo a un libro, sino a revistas enteras o a bibliotecas enteras, ¿no? Que con el paso del tiempo iré colocando, y todos aquellos que queráis ayudarme os lo agradezco, porque mi memoria es como es. Cualquier pista yo puedo volver a conectar las cosas. Y la otra parte, que es una parte nueva que me ha interesado mucho, que es que he abierto una línea para compartir cosas que se llama docencia, o no recuerdo muy bien cómo se llama, que era para, bueno, pues nosotros teníamos una cierta crisis enorme en la escuela, en Coruña, de la que estamos saliendo en este momento, y yo creía de forma que lo primero que tenía que hacer era demostrar a nuestra comunidad cómo había otras escuelas y otros docentes que con muchísimos medios pues podían generar una labor docente muy importante. Mi labor siempre ha sido parecerme a esos trabajos que han hecho otros docentes con muchísimo dinero. Veréis que casi todo es de la ETH de Zúrich. No es por casualidad, es decir, el dinero fluye con más facilidad que en otros lugares. Y yo lo que he intentado siempre es parecerme a ellos, pero sin dinero. Con esos mimbres, pues lo que me dedicaba era a analizar lo que había en papel, en internet. Había un texto, una frase de Walter Benjamin que me interesaba mucho. Es una conversación con Adrián Monnier en Las grandes creaciones, que dice: no se puede considerar obra de un solo individuo, que dice que las grandes creaciones no se pueden considerar obra de un solo individuo. Son configuraciones colectivas, tan poderosas que solo pueden disfrutarse a condición de reducirlas de tamaño. En el fondo, los medios de reproducción mecánica constituyen una técnica reductora. Ayudan al hombre a alcanzar ese grado de dominio sobre las obras sin el que no pueden llegar a ser disfrutadas, ¿no? De alguna forma yo estaba hablando de esto. Todos sabemos que las obras de arquitectura realmente, lo bueno es vivirlas, pero tiene que existir una posibilidad de compartirlas simplemente a través de otros medios. En eso estaba durante mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo a través no solo de textos, sino a través de la fotografía. Pero una fotografía, no la fotografía especializada, que hasta ese momento estábamos empeñados en que fuese la que compartiese la arquitectura. Le Corbusier nos enseñó eso, ¿no? Sino otras, ¿no? La personal, la de otros, la que se repite, la que se compra, la de los libros, la de las postales, la familiar. Arquitectura de secado, por tanto, es un capítulo de, bueno, lo veréis, por no sacar el PDF, pero si entráis en atlas.archi veréis un listado de categorías y faltan muchas. Pensar que de cada una de esas categorías podría estar haciendo un trabajo de investigación. Por tanto, arquitectura del secado, el control de la humedad, es una delimitación, por poner un límite, ¿no? Que quiere mostrar simplemente las pautas de un proceso que se entiende que va a durar toda mi vida, ¿no? Y algo más, y que iré desarrollando, explicando cada uno de esas partes que se irán sumando, ¿no? Simplemente
se trata de reflexionar y poner orden en un proceso vital. ¿De qué va? ¿De qué trata esto? Pues lo que trata es, en principio, de formular, igual que lo que decía Richard Sennett, ¿no? Que la reconfiguración de las labores y los trabajos tradicionales ante las demandas estructurales del capitalismo que no valoran la experiencia ni el conocimiento adquirido. Yo quería reconfigurar y ordenar esos trabajos tradicionales, ¿no? Lo que quería hablar era sobre las necesidades, sobre las habilidades necesarias para producir y para habitar los entornos que son sostenibles. Quería recordar los textos de Tesenov, ¿no? Cuando hablaba del trabajo humano, ¿no? Y de las relaciones sociales, que se manifestaban de una forma directa, mientras que en el trabajo de una fábrica, pues esto no ocurría, ¿no? Ocurría lo que él desarrollaba, hablaba como la degradación del desarrollo del trabajo colectivo. Esto era Tesenov, que era lo que podía leer en aquel momento. Si ahora leéis los textos de William Morris, que por fin están publicados en español, que los podéis ver sin ningún tipo de problema, que os lo recomiendo, veréis que es bastante más duro, ¿no? Cada uno desde una óptica absolutamente distinta. William Morris desde la izquierda, Tesenov confundiéndose en algunos momentos con la derecha o con el nazismo, ¿no? Pero no hablan distinto, ¿no? Lo que quería hablar a través de esto era de una arquitectura que se centraba que se expandía, que expandía sus límites, ¿no? Evidentemente, las primeras arquitecturas, pues posiblemente fuesen las del palacio, las de la defensa, las de aquellas para honrar a un dios. Luego nos hemos dedicado a la vivienda del noble, más tarde a la del burgués, luego a la del común de la sociedad, de esa sociedad en la que todos queremos estar, ¿no? Y en este momento ya nos dedicamos a la arquitectura de los sin techo, de la arquitectura de la gente que tiene muchos problemas. Y yo creía que teníamos que hablar de otra arquitectura, ¿no? De aquella arquitectura que estaba vinculada a procesos productivos. Fijaros cómo han cambiado las cosas, ¿no? Decía Pessner, ¿no? Un cobertizo para bicicletas es una construcción. La Catedral de Lincoln es una pieza de arquitectura. Casi todo lo que encierra el espacio en una escala suficiente para que un ser humano se mueva es una construcción. El término arquitectura solo se aplica a los edificios diseñados con un fin estético. Yo pues no lo entendía. No lo entendía, pero está escrito. Ese es el pensamiento de Pessner, ¿no? Me gustaba recordar, por ejemplo, a Unamuno, que decía: es fácil que el lector tenga olvidado de puro sabido que mientras pasan sistemas, escuelas y teorías, va formándose el sedimento de las verdades eternas, de la eterna esencia, ¿no? Esa esencia yo creo que para mí estaba en otros lugares, ¿no? En lo que decía Fernando Higueras, que para él era la lección fundamental de la arquitectura, ¿no? Que era en la arquitectura anónima, en la arquitectura popular. El arte de habitar es una actividad que sobrepasa el alcance del arquitecto, no solo porque es un arte popular, no solo porque progresa por oleadas que escapan del control del arquitecto, no solo porque su delicada complejidad lo sitúa fuera del horizonte de los simples biólogos y analistas de sistemas, sino, más que todo, porque no existen dos comunidades que hagan su hábitat de la misma manera. Hábito y habitar dicen casi lo mismo. Cada arquitectura vernácula, retomando los términos de los antropólogos, es tan única como el habla vernácula. Yo diría que es todavía más única, porque intentamos unificar las variedades del habla y la arquitectura es muy difícil de poder unificarla.
¿Qué era lo que me interesaba? Bueno, pues me interesaba... Hay un texto de Ivan Illich, que decía que los arquitectos solo pueden construir, ¿no? Mientras los habitantes vernáculos engendran los axiomas de los espacios en los que hacen su morada. ¿Qué empecé a descubrir? Empecé a descubrir que al hilo de este tema que estaba abordando, que había una gran variedad de recursos, ¿no? Y al mismo tiempo había que entender cómo había nacido yo, ¿eh? Es decir, mi situación, el encontrar que soy de un lugar con mucha humedad, en el cual el primer documento que veo de la casa de mis padres es un documento en el que el valor de la casa, de una casa bastante grande, es menor de construcción que el valor del hórreo. Se habían gastado más dinero en el hórreo que en la casa. Un hórreo no muy grande. Y era algo compartido. La técnica más precisa de construcción de ese hórreo, una cantería absolutamente maravillosa, había acontecido simplemente a unos metros de la cama donde nací, ¿no? Por tanto, tenía todo el sentido a que me dedicase a esto. Tenía sentido porque además iba descubriendo que mucha de esa arquitectura acababa identificando a lugares. Galicia se diferencia de Asturias a pesar de que tenemos elementos para el secado del grano muy parecidos, pero muy distintos. Eslovenia no tiene nada que ver con otros lugares próximos, porque han generado construcciones con las cuales se controla la humedad que acaban identificando territorios. En el momento que me doy cuenta de que no éramos una excepción, de que esto ocurre en muchos lugares, empiezo a tener un cierto optimismo, ¿no? Simplemente pensando en que además de haber esos patrones en común, los nuestros eran de alguna forma los más refinados, los más elaborados, ¿no? Tenía que analizar algo en lo que además me sentía muy satisfecho. ¿Qué ocurre? Que esta investigación, que no solo tengo esas formas de trabajo previas, todo eso que os he contado, sino que simultáneamente, mientras que empiezo a trabajar en esto, descubro que hay unas posibilidades en Internet maravillosas. Hay páginas de bibliotecas, la del Congreso, la británica, archive.org, ciertos lugares en los cuales hay documentación en cantidades ingentes, y no existía. No solo existe eso, sino que puedo ver YouTube o Flickr, que en aquel momento era muy importante, como un lugar impresionante, lleno de información, mucho más que páginas nuevas que van apareciendo. Mucho más, posiblemente en aquel momento, que un Instagram que no existía. Y lo comparo con otros momentos, ¿no? Lo comparo con los momentos en los cuales pues, se puede desarrollar en la ilustración la enciclopedia de Dorothy Dallenberg a través de unas formas muy claras en las cuales todo confluye para que eso se desarrolle, o simplemente analizo que Semper puede realizar el estilo por unas circunstancias muy especiales, económicas, y al mismo tiempo de que él está dentro de la exposición en el Crystal Palace y tiene acceso a muchísima información que hasta ese momento no era fácil de realizar. Por tanto, hay un montón de circunstancias que hacen que todo fluya para que pueda realizar por fin la tesis. Y aparecen anécdotas, anécdotas como que descubro que Le Corbusier muestra cosas al mismo tiempo que tapa otras. Yo creo que son mucho más interesantes las que tapa, pero simplemente las que deja ver. Estos son pues unos secaderos de café o unos almacenes de café que se trae de
de Bogotá, cuando hace el plan de Bogotá, que podéis acceder a través de Atlas, al plan de Le Corbusier, ¿no? Pues de repente descubrir que Le Corbusier almacenaba esto, que Carlo Molino, que para nada es una persona que pudiésemos identificar como que tuviese algún tipo de interés por arquitecturas de este tipo, las exhibía, Aldo Van Eyck, muchísimos arquitectos, me hacen pensar que hay esa mirada, que es la mirada de un coleccionista, ¿no? Me da igual cuál de los coleccionistas, con cuál de los coleccionistas os podéis identificar, ¿no? Pero el hecho de coleccionar elementos, me parecía que era muy importante, ordenarlos y mostrarlos. Esta no es la imagen que todos conocéis de Joseph Albers, ¿no? Conocéis otra. Pero es también la del que muestra un atlas de cosas, ¿no? Pues de sus viajes por México o por otros lugares, ¿no? Miraros los atlas de Richard, de Gerard Richard, y sobre todo miraros este. Miraros el de Aby Warburg. Me asusta un poco la condición física y mental de Aby Warburg, porque pienso que en algún momento puedo acabar en esas circunstancias, ¿no? Pero mientras que no acabe, estoy disfrutando de ese momento. Os recomiendo un libro que me ayudó casi como una terapia, editado en el Reina Sofía, es Atlas, cómo llevar cómo llevar el mundo a cuestas, de Abu Didi Haberman, que desde aquella se ha convertido en un escritor de referencia. Hoy he visto en la librería que había una sección entera de textos suyos. Para mí fue terapia descubrir que además de Aby Warburg, que para mí era un personaje con el cual me sentía muy cómplice, había muchos más locos, ¿no? Y me gustaba que además mirar por completo esas colecciones, ¿no? Esto es mi explicación de Anfinis, ¿no? De analizar todo, ¿no? Y de dar la vuelta, ¿no? Y de pensar que esto que es simplemente, no recuerdo el comisario, ¿no? Pero que le encargan una exposición sobre el contenido de un museo y le da la vuelta a todas las piezas porque detrás había mucha información, ¿no? Y lo convierte desde un punto de vista de información en algo brutal y desde un punto de vista plástico, a mí me parece de las mejores exposiciones que uno se pueda imaginar, ¿no? Esas colecciones, pues al final estaban, bueno, pues ya os contaba, ¿no? Estaban en unas ocasiones, pues a través de libros, y me interesaba que se habían ido documentando de una forma o de otra con un cierto desinterés, ¿no? Pero que, en concreto, sobre lo que yo intentaba analizar, pues fijaros, desde qué época aparecían representaciones, ¿no? Desde el Antiguo Egipto. Fijaros estas ilustraciones, ¿no? En las cuales aparecen representaciones por un lado de la fiesta, pero por otro lado de las actividades agrícolas, del secado, todo recogido, es decir, dentro de lo que era la vida, ¿no? Hay un momento en el cual esas actividades que no son importantes o no se conservan importantes se empiezan a manifestar. Yo creo que uno de los personajes para mí significativos es Peter Bruegel, el viejo, ¿no? Cuando empieza a documentar muchas actividades que son productivas, ¿no? Pero es que después de este señor, fijaros todo lo que viene, miraros el listado de personajes, ¿no? Gauguin, Van Gogh, Malevich, tenemos lo que queramos, ¿no? Pero es que estábamos mirando en nuestro pequeño mundo occidental. Vayámonos a Japón, por ejemplo, o a China, o a otros lugares, y de repente descubrimos que la representación de esa realidad, a través de lo que se consideraba una representación artística, estaba llena de representaciones de esas actividades productivas, y en concreto de las que me interesaba analizar en ese momento, de todas aquellas que hablaban del control de la humedad, ¿no? No son dos personajes los que analizaban, son muchos, ¿no?
descubro que hay situaciones maravillosas, porque eso venía del mundo del arte, pero es que y tarda mucho en aparecer, pero en el mundo de la fotografía es casi instantáneo. Luego veremos, pensaba que tenía una imagen de Talbot de 1846 en la que aparece una acumulación de un palleiro, ¿cómo se llama cuando se acumula la paja en...? Sí, pero un pajar para nosotros está cubierto, sin cubrir. Bueno, luego me diréis lo que es. Talbot fotografía por casualidad esta construcción de secao. Pero es que este personaje, Prokudinkorsky, es un personaje que le ponen, a comienzos de siglo, le ponen un vagón que lo van llevando con máquinas de tren por toda la extensión de Rusia y empieza a fotografiar la vida. La vida en la que ocurrían estas cosas, ¿no? Se secaba paja o cualquier cosa. Podía ocurrir lo que fuese y lo estaba fotografiando. Está al mismo tiempo que una iglesia maravillosa, un palacio o un castillo. Y además hay un solape impresionante. Fijaros que están en color, son de 1912. Lo que hacía era fotografiar con negativos distintos y los superponía, ¿no? Aquí tenemos el pajar de Talbot de 1846. ¿no? Pensar que tenemos personajes maravillosos del mundo de la fotografía. William Notman es para mí muy importante. No es un gran fotógrafo, pero es un documentalista. Bueno, pues Instagram se os habrá llenado de estas imágenes y Facebook antes, ¿no? Pero es que hay una historia de la fotografía documental que tenéis que rastrear, ¿no? Simultáneamente a esa historia de la fotografía aparece la representación planimétrica de esa arquitectura que a mí me interesaba. Gladbach, no sé si es el primero, pero para mí es de los más importantes, que analiza y documenta esa arquitectura en parte de Alemania y en Suiza. La podéis localizar a través de una web que os recomiendo que se llama E-Rara, creo que recordar, que es de la ETH, donde podéis encontrar joyas, ¿no? Y si os olvidáis, dentro de poco en Atlas lo localizáis, ¿no? Bueno, pues se dibuja esa arquitectura, es importante. Llevo años rastreando, y si alguno recuerda lo que os voy a decir, os lo agradezco, llevo años rastreando un texto en el cual se explica cómo cambia la arquitectura danesa después del análisis de la arquitectura popular. En Portugal sucede a través de toda la labor que realizan los contemporáneos de Tábora, de la... ¿cómo se llama? No, pero tiene otro nombre, el nombre popular, de los tomos de... Me acordaré y... Os lo recomiendo. Acaba de salir de las Azores hace 5 o 6 años, pero está todo un trabajo magnífico, que nosotros aquí lo hemos tenido pues en las manos de Carlos Flores, en la mano en Galicia de Pedro de Llano, antes de Feducci, de mucha gente. Pero normalmente se hacían los trabajos fotográficamente. El más exquisito es el portugués, ¿no? Pero dibujado, yo creo que estos son excepcionales, ¿no? Bueno, entonces, claro, lo bonito de esto es que ya sabía cómo rastrear todo esto y os voy ya contando cómo me dediqué a organizar esto, porque en algún momento tendré que acabar la charla, ¿no? Y empecé a pensar que, bueno, que todo el mundo estaba lleno de este control de la humedad, hasta en el desierto. En todos los lugares. ¿Cómo se podía ordenar? Bueno, pues de la forma más lógica, pensaba yo, más elemental, me diréis, no es lógico, pero bueno, pensé que sí que era lógico. Y era, primero, vamos a aprovechar lo más elemental. Vamos a ver cómo se puede secar simplemente usando el suelo. Simplemente es
disponer lo que queramos sobre el suelo, lo más o menos limpio. Si hay algo de vegetación, te permite levantar lo que quieres secar. Aquí están secando bacalao. Esto es mierda. Pero es hiperútil porque es combustible y es material de construcción, ¿no? Se confunden en determinados momentos las categorías, porque veis que ahí también se usa una pared, bueno, una piedra, ¿no? Esto es tierra. Tierra. Turba. Es brutal cómo se seca la turba. Pensar que los Países Bajos se desarrollan gracias a la existencia de la turba. ¿Sabéis lo que es la turba, no? Es un carbón de pésima calidad que se extrae muy fácilmente y que permite generar, bueno, pues quemarlo, ¿no? Fijaros simplemente esa turba cómo se podía almacenar, ¿no? Incluso el carbón cuando se elaboraba, pero se secaba. Todo se secaba, los tejidos. Había que mirar si volaba, si no. Seguimos en el plano del suelo, ¿no? Del terreno. Podíamos transformar un poquito el terreno. Y entonces conseguíamos sal, dejando caer agua o litio. Esto es de ahora. O café, simplemente variando el plano del suelo. Cacao. Es tan importante, por ejemplo, que nos demos cuenta de la relevancia de esto en que por ejemplo, el proceso de secado del café generaba las dimensiones de las estancias, pues, en Venezuela y en otros países, ¿no? Estaba dimensionado para que en el espacio que definían las construcciones principales de vivienda y agrícolas, pues se pudiese disponer, en este caso, el café o en este otro, ¿no? Entonces dependía de lo que podíamos encontrar. Eran dimensiones grandes, digo, cantidades grandes, cantidades pequeñas, evidentemente. Construcciones en las cuales esa alteración, pues, permitía secados, pues quizá especiales, al mismo tiempo que permitía limpiar las fincas. Estas son las pirámides de Weimar, supuestamente para secar la chinchilla. Se sigue discutiendo sobre para qué se hicieron. O aquí, que esto es no son los hórreos, sino lo de abajo es mi apellido, es una era, ¿no? Una era. Pienso que la pieza de arquitectura más elemental, que es un rectángulo o un cuadrado pavimentado en medio de un espacio verde sobre el que se coloca el cereal para sacar el grano, ¿no? Y para secarlo durante un tiempo. También se puede secar sobre la cubierta, porque hay otro plano que normalmente nosotros lo construimos para vivir debajo, y por tanto ese plano de la cubierta también podemos usarlo para secar, ¿no? Esto es Tíbet, ¿no? Esto es secado de pescado en Alaska. Da igual que, ya veis, que la cubierta sea plana, sea inclinada. Y hay momentos en los cuales no se sabe muy bien. Esto es en Nepal. Pues se seca tanto en el terreno como encima de las edificaciones, como en todos lados, ¿no? Es decir, se aprovecha todo y se va buscando cómo se disponen las cosas en función de si la superficie está más o menos limpia. Podemos apoyarnos en la pared. Esto es lo mismo que os conté antes, ¿no? El mismo material orgánico, pegado a la pared. He visto estos días unos vídeos muy bonitos en los cuales, bueno, veis arriba que se forma como una especie de torta, y lo que veis es la huella de la mano cuando está en estado plástico y se apoya. Depende del animal del que proceda el material orgánico, pues es más o menos agradable, ¿no? Y se deja secar. En unas ocasiones se usa como revestimiento y en otras ocasiones se usa como combustible, ¿no? La pared como soporte, ¿no? de cualquier tipo de secado.
Maíz, tabaco en este caso, o madera. Recordáis en la box, ¿no?, que esa madera sirve de aislamiento para la casa, ¿no? Pues al mismo tiempo se seca. Podemos añadirle pequeñas barras. A mí, cuando os decía que me interesaba mucho el Le Corbusier que no muestra las cosas que le interesan, pensaba en esto. Esta es una comunidad, la Walser, que es una comunidad religiosa que está en una zona de Suiza, en la cual disponen estas barras de las que cuelgan la paja. Y están separadas de la fachada. Darle la vuelta a las barras, ¿no? Y tenemos el Brise-Soleil, ¿no? O dejémoslo en la misma línea, ¿no? Realmente estamos exactamente en esa misma situación, controlando. Lo que ocurre simplemente es que aquí estamos disponiendo un soporte para secar algo, ¿no? Esas barras nos permiten secar lo que sea, ¿no? Son unas viviendas que fotografía Edward Curtis, maravillosas, de un grupo étnico que se dedicaba a la pesca y que tenía la costumbre de construir sus viviendas en lugares muy aterrazados, con mucha pendiente, próximos al mar, ¿no? Esas barras de las que os estaba hablando, que podemos sacarlas y entonces de repente se convierten en estas estructuras de secado normalmente de cereales, pero también de otros cultivos. Esto es en el Tíbet, por ejemplo, en la India. Veis que pueden parecerse o no. De telas en Jaipur, con barras que se mueven, se quitan, se ponen. Esto es en China. Para secado de redes, ¿no? Esto es en Vigo. Nos recuerda a cualquier arquitectura que tenéis en la mente, fijo. Algunas son un poquito más elaboradas, también son para secado de redes. Veis que se recogen, esas barras se complejizan y son estas piezas que permiten recoger las redes para secar, o estas barras para secar pescado, ¿no? Estas también para secado de bacalao, o estas en las islas de Lofoten, ¿no? Y estas son en mi pueblo, en Musía, para el secado del congrio, que el congrio se le acuchillaba, como podéis ver ahí, para que se meciese con el viento, para secarse más, y este se trasladaba, yo creo que no llegaba hasta aquí, creo recordar que llegaba hasta Aragón. Esto se comía, lógicamente, con humedad, para los pastores, para poder llevarlo y se conservase el pescado. Bueno, pues entendéis que mi tesis fuese de esto, ¿no? Y nunca he comido el congrio de allí porque, lógicamente, allí lo comemos fresco. Secado de pasta. Esto es espagueti, antes de cortarse. Podemos colocarle una cubierta a esas barras. Y entonces de repente nos aparecen los Kozolek en Eslovenia, los Rutenberg. Estos son muy bonitos porque la cubierta sube y baja, ¿no?, en función de lo que queramos almacenar, ¿no? Entonces vemos las barras como van variando de posición según el momento del año. Esto es de secado de tabaco. Podemos generar planos, no pegados al suelo, sino levantados en vertical. Esto es para extraer humedad, sobre todo en ciertas zonas de Chile y también en Canarias, los atrapanieblas. O en horizontal, pues esto es para una pasta de arroz, o para pescado, que se levantan las plataformas con respecto al suelo a la altura de los trabajadores, ¿no? Estas se ve muy poquito, que este es con sal, y para conseguir sal, y las cubiertas se deslizan. Esto estaba en Nueva York. Tomates,
O las plataformas se podían levantar y entonces servían para guardar cualquier cosa y para que estuviese seco. Entonces Nueva Zelanda. Podíamos hacer una cubierta y planos, ¿no? En vez de barras. Entonces, pues podíamos secar café. Entonces en Colombia, esto también, aquí tenía desmontado la cubierta, o aquí. Podíamos generar cestos y vasijas, por llamarles de alguna forma, también para conservar y secar los cereales, o lo que fuese menester. Sobre todo esto los encontrábamos en África, como podéis ver aquí, y en Galicia. Esto es en Marruecos. Esa mirada a través de Internet absolutamente a todo el planeta lo que nos permitía era descubrir que había situaciones en las cuales las cosas se repetían y lugares en las que todo era como lo contrario, ¿no? Es decir, aquí veis que no tiene nada que ver y sin embargo era para lo mismo, ¿no? Estos son las torres de gradiente, esto es para conseguir sal. El agua circula por un canal superior en estas estructuras gigantescas, cae y desborda por toda esa paja que va reteniendo la sal y pasado no sé cuántos meses se le retira la sal a la paja, se coloca una paja nueva y se sigue el proceso. Durante mucho tiempo este era el método de producción de sal de muchas zonas. Todavía se conserva en este momento en Alemania. Y por último, los edificios. Ya podemos hacer edificios. Para las uvas, para las pasas, por ejemplo, en China. Para el grano. Para el grano, fijaros cómo van variando. Según los lugares, ¿no? Controlando más o menos las aperturas para la humedad. Y me interesaba siempre, pues, contradecir cualquier convencionalismo, ¿no? Pues esto ya lo veis ahí, es Turquía, no es Asturias, ¿no? O esto no es un hórreo tampoco en Asturias, de madera, sino que esto es en la parte sur de Asia. O esto es en Nueva Zelanda, que para colmo se llaman pataca, que en gallego significa patata. Simplemente que lo hacen con K, para conservar pues aquello que más preciado y que le llaman el control de la humedad, ¿no? Me interesaban mucho las grandes construcciones, ¿no? de ese control de la humedad. Sobre todo, por ejemplo, bueno, ahora ya casi no existen, ¿no? Pero las de tabaco, las americanas en Kentucky. Fijaros esa maravilla de construcción en las cuales se va trabajando con el control de la circulación del aire a través de aperturas de piezas, a través de elementos que permiten, por su composición, el paso del aire, y se convierten en piezas extraordinariamente plásticas, ¿no? Todo está en un territorio muy próximo, estas tres imágenes que estáis viendo, ¿no? Esta podría estar en el mismo lugar y, sin embargo, esto es en Francia. Y esto vuelve a ser otra zona apartada en Estados Unidos, ¿no? Me interesaba el encontrar que para los mismos, para los mismos contenidos de lo que se quiere controlar la humedad, la expresión era muy distinta. Y sin embargo, aparecían elementos que se repetían, ¿no? Los apoyos, por ejemplo, que eran iguales en países distintos. Y no era lo mismo conservar el grano en grandes cantidades que en pequeñas. Y cómo se permitía en estas construcciones, además, en algún momento, conseguir que sea expresivo esa circulación del aire. Es decir, convertirlo en ornamento, ¿no? Pero sobre todo, lo importante era descubrir esa variedad en la que convivía esa arquitectura vinculada al control de la humedad con la vivienda, o no.
y que pasaba a ser muy distinta según los lugares, que importaba cómo entraba ese aire, pero al mismo tiempo también cómo se solucionaba la estructura. Y de esas construcciones pues había lecciones extraordinariamente interesantes que había que rastrear. Me interesó también ver qué ocurría cuando se le añadía algo de energía calorífica para el secado del lúpulo, las house, ¿no? Y cómo circulaba el aire a través de ese poco de calor que se emitía desde la parte inferior. La cerveza siempre ha sido muy importante, ¿no? Y lógicamente pues los procesos vinculados a ella. Y era distinto lo que ocurría en Inglaterra, que eran esas dos imágenes anteriores, o en Estados Unidos, que era esta, ¿no? Ese aporte de calor en algunos momentos era más expresivo, que es este caso, ¿no? Ahí dentro era donde se hacía el fuego para secar lo que estaba al lado, aunque estuviese abierto. Y eso ha ido derivando cada vez más en soluciones, podemos decir, quizá más pobres, pero al mismo tiempo quizá también expresivas, ¿no? Esos almacenamientos que Fuller usa, supongo que sabéis, esas primeras construcciones que Fuller con su suegro empieza a desarrollar a partir de unos almacenes que tenía el gobierno americano para controlar el precio del grano, y que él desarrolla colocando periódicos y una segunda envoltura, y que a partir de ahí empieza a trabajar con esas primeras construcciones que piensa que puede vender y que son una vivienda muy elemental, pero que luego encontramos que todavía hay soluciones mucho más elementales. Simplemente ya veis lo que es, ¿no? Una cubierta y un mallazo que envuelve el grano sin ningún tipo de problema. Que luego cuando vamos a Alsacia las encontramos en el territorio, y ya no se nos hace tan raro las bodegas de Herzog y de Meuron, ¿no? Cuando las imaginamos rellenas de piedras en vez de grano, ¿no? No es muy distinto, ¿no? Qué curioso, ¿no? Por Alsacia, que se pasa tan fácilmente desde allí, ¿no? Esas arquitecturas que a través de ciertos arquitectos se convierten muy expresivas. No es casual que Jukopek, personaje muy importante simplemente por esta construcción, tengan los Kozolek al lado, ¿no? Que Hans Christian Hansen mire estos los personajes, yo creo que olvidaditos, ¿no? de la arquitectura danesa, porque había muchos más importantes. Normalmente estos son transformadores, pero miraros qué cosas hacía, ¿no? Con toda su ventilación. Muy difícil de rastrear Hans Christian Hansen, igual que Heinrich Müller en Alemania. Este es más fácil de rastrear, pero es que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Siendo lo mismo, quería acabar aquí. Es decir, que os deis cuenta que también aquí se ha mirado muy atentamente a tantas construcciones de secado que rodean vuestra cotidianidad, ¿no? Que están en el rural, y que alguien entendió en un determinado momento que esto se podía convertir en esta casa, en esta maravillosa casa. Hasta aquí, porque yo creo que ya no toca, ¿no? Y no sé, bueno, vosotros decís esto cómo se habilita y cómo se... Yo voy a eliminar mi control de la humedad. Pues muchas gracias, Carlos, y sigue el debate. Como ahora posteriormente tendremos tiempo de debatir todo lo que nos has enseñado, pues acabamos aquí y pasamos luego al debate de la asignatura, ¿vale? Gracias.